Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día de hoy. Vamos a ver. Ahí la tienen en pantalla, tiene que ver con Venezuela. Justo cuando nuestra América vive un panorama convulso por la brutal injerencia del capitalismo, Venezuela es sede del primer encuentro Congreso Internacional de Comunicación Ahora Hablan los Pueblos. ¿Cómo podemos construir nuevos espacios informativos y romper el cerco hegemónico? Deje su opinión en nuestra pregunta del día. Iniciamos de inmediato. Este lunes inició también la Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile. Por los próximos 5 días, los participantes evaluarán respuestas alternativas a los problemas ambientales que afectan al planeta. El espacio de debate también servirá para analizar la crisis sociopolítica que atraviesa esa nación suramericana y que se refleja en las calles con intensas movilizaciones sociales contra el modelo neoliberal. Más detalles ahora en nuestro primer tema del día. La inauguración hoy se realizó en la Magna Universidad de Santiago de Chile, bajo la consigna Salvemos la Tierra, Cambiemos el Sistema. El evento internacional reúne activistas, organizaciones sociales y ambientales y debatirá mecanismos para mitigar la crisis ambiental, económica y social en el mundo. En el encuentro se realizan también actividades relacionadas con la justicia climática, la emergencia medioambiental y también el proceso de nueva constitución que vive este país. De organismos colectivos, de organismos obreros que se juntaban aquí para pensar también sobre el modelo económico, sobre el modelo político de Chile. Estamos hoy día en un momento donde hace 45 días atrás estábamos pensando sobre cómo se organizaría esta COP25. A 45 días cambió Chile, cambió nuestro país y cambiaron nuestras perspectivas en medio de un estallido social que se venía a venir, que está guardándose por mucho tiempo. Apareció y hoy estamos aquí con más fuerza que nunca, necesitando que colectivos, que las bases logremos conversar y no solo reflexionar, sino actuar. La Cumbre de los Pueblos hoy día eso es lo que simboliza y agradecemos nosotros. La Central Unitaria de Trabajadores de Chile también hizo un homenaje a las víctimas de la violencia policial, así como en rechazo al constante atropello de los derechos humanos en territorio chileno. La central demandó justicia por los crímenes de Estado registrados contra el pueblo chileno durante las manifestaciones. Para ampliar esta información nos vamos ahora hasta Santiago de Chile con nuestra compañera Paola Dragni, quien nos tiene el reporte en directo. Paola, saludos, cuéntanos cómo avanza la primera jornada de esta Cumbre de los Pueblos. ¿Cómo estás, Luis de Jesús? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Telesur. Seguimos en la Central Unitaria de Trabajadores, donde en el salón continúan estos foros justamente en todos los temas que tú bien comentabas. Inicia estos foros con este homenaje a las víctimas de la violencia policial luego del estallido social que se registra el pasado 18 de octubre. Para comprender un poco justamente esa mirada estamos con la socióloga Claudia Díez. Ella es parte también de la Mesa de Unidad Social, pero nos interesa, Claudia, hola, un poco que nos cuentes la importancia de esta cumbre en el marco de este estallido social hoy en Chile. Bueno, la importancia tiene que ver con los temas que son temas país, que son los problemas que tiene nuestro país hoy día y que están siendo discutidos en esta cumbre, donde hay diferentes actores sociales y que yo creo que uno de los principales temas tiene que ver con el sistema neoliberal, obviamente que nos gobierna. Y como decía el otro día con una amiga socióloga, decía, mira, el problema de Chile es que ustedes ni siquiera fueron socialdemocracia, ¿no? Que pudieron haber resuelto algunos temas de desigualdad, algunos temas de inequidad, sino que fuimos el modelo y el experimento del sistema neoliberal y que nos tiene hoy día en lo que estamos ya hace 45 días como una forma de explosión de lo que han sido los problemas y obviamente sin todavía una solución concreta y con algunas, solamente con la vía que hay para el plebiscito, que tampoco se sabe la fecha, de la nueva constitución y vamos a ver qué vía es la que se gana y que esperamos que sea la Asamblea Constituyente. Muchas gracias, Claudia. Y por acá se fue Esteban. Estábamos con Esteban Silva, que también era importante escuchar esa voz. Lo que pasa es que está ahí
ocurriendo justamente el foro en este momento. Vamos a tratar de conversar con él en algún otro pase porque es importante también esa mirada política, un poco lo que decía Claudia, cómo la justicia social se vincula con el extractivismo del modelo neoliberal. Chile ha sido un ejemplo, entre comillas, de ese modelo de extractivismo forestal, minero. La sequía no es sequía, es saqueo. Veíamos hoy día en la mañana cómo vecinos de las localidades de Petorca y los alrededores llegaron justamente hasta Santiago para hacer esta denuncia. Entonces aquí prácticamente se está mirando cómo el modelo neoliberal es uno de los principales causantes de la debacle medioambiental. Mientras tanto, en España, el presidente Sebastián Piñera emitió un video donde lamentó no haber estado en la inauguración de la COP25, que hay que recordar se tenía que hacer acá en Chile, pero fue suspendida junto con la cumbre de la PEC. Hoy día se inicia esta cumbre de los pueblos y el lema no oficial es: no hay COP, no hay APEC, pero sí hay cumbre de los pueblos. Así están las cosas. Muchísimas gracias, Paola. Seguimos muy de cerca la celebración de esta cumbre de los pueblos en Chile. Hasta la próxima. Con esto en mente, la vocera de la Cumbre de los Pueblos, Camila Zárate, también criticó las políticas neoliberales impuestas por el gobierno de Sebastián Piñera. En un comunicado, Zárate declaró que nosotros ya habíamos hecho un análisis muy crítico respecto a cómo Sebastián Piñera estaba llevando adelante las políticas, no solamente respecto del espacio de COP25, que sabemos que tiene una fuerte injerencia del empresariado y que sabemos también que quienes toman decisiones son autoridades de gobierno que también tienen intereses en juego y que no son la voz de los territorios y las comunidades organizadas. Seguidamente, expresó que Chile no es una panacea, Chile no es un oasis. En Chile hay injusticia que es social, pero que también es profundamente ambiental. Por último, agregó que nosotros, los que queremos que esta nueva constitución sea vía una asamblea constituyente plurinacional feminista y que además se pueda representar en ella, por ejemplo, los derechos a la naturaleza, que establezca la justicia climática, justicia ambiental y socioambiental. Momento de repasar nuestra pregunta del día. Justo cuando nuestra América vive un panorama convulso por la brutal injerencia del capitalismo, Venezuela es sede del primer Congreso Internacional de Comunicación. Ahora hablan los pueblos. ¿Cómo podemos construir nuevos espacios informativos y romper el cerco hegemónico? Deje usted su opinión en nuestra pregunta. Momento de nuestra primera pausa. Aquí en Temas del Día los dejamos con nuestra imagen del día. Nos vamos al Caribe antillano, hasta Cuba. Como parte de las actividades de celebración de los 500 años de La Habana, participan autos antiguos del Club de Automóviles Clásicos a lo cubano y se llevó también a cabo un rally en el que se puso a prueba la velocidad y el cumplimiento estricto de las normas de tránsito. Con estas imágenes nos vamos a una pausa. Ya venimos. Ya estamos de vuelta en nuestros temas del día. Bajo la consigna Ahora hablan los pueblos, inició en Caracas, Venezuela hoy, el primer Congreso Internacional de Comunicación con la participación de más de 500 delegados de diferentes naciones. El Congreso tiene el propósito de avanzar en la construcción de una plataforma comunicacional común para América Latina y el Caribe. Más de nuestro segundo tema del día. Este diálogo de los pueblos en el marco del Foro de Sao Paulo, este diálogo sobre comunicación es fundamental que se realice en cada uno de los rincones de este país y de todos los países de la América Latina. Pero nosotros somos, desde Venezuela, el faro que hoy estremece el mundo. Se estremece la derecha con lo que pasa y con lo que piensa este pueblo venezolano. Así que, pa'lante con este foro. Que este foro se multiplique en cada una de las comunas es fundamental. El evento también busca hacer frente a las campañas mediáticas de desinformación y tergiversación de los acontecimientos sociales que criminalizan la protesta social y a las organizaciones que confrontan al sistema capitalista.
En ese sentido, el Congreso destaca 3 ejes temáticos principales: comunicación, hegemonía y descolonización, cultura y operaciones psicológicas, la comunicación liberadora y también la comunicación y redes digitales. Mientras tanto, hoy, 2 periodistas participantes denunciaron algunas de las acciones que manejan las hegemonías neoliberales para acallar las voces populares, a decir, la toma de medios de comunicación en las revueltas populares, la persecución de periodistas, la construcción de relatos golpistas, la no cobertura de los abusos del poder, la confabulación de medios internacionales con hegemonías capitalistas, entre tantas otras. Ahora bien, nuestro corresponsal André Vieira estuvo cubriendo de cerca esta primera jornada de este Congreso Internacional de Comunicación y él nos tiene los detalles. Andrés, saludos. Cuéntanos, ¿qué otra información nos tienes? Hola, sí, Luis, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Efectivamente, Luis, en la mañana de hoy fue como la antesala de este congreso que inicia justamente ahora en la tarde aquí en Caracas y que seguirá hasta el próximo día 4 de diciembre aquí en esa capital venezolana. En la mañana de hoy fue justamente como un programa televisivo, un programa donde participaron diferentes comunicadores de diferentes países y estaban ahí para compartir un poco de sus experiencias, por ejemplo, en la cobertura de Bolivia, en la cobertura de lo que fue esta supuesta ayuda humanitaria aquí de Venezuela, que fue el pasado 23 de febrero. También estaban ahí recordando, por supuesto, también la resistencia del pueblo colombiano, la resistencia del pueblo brasileño, o sea, diferentes experiencias de estos comunicadores justamente para compartir y ser esta antesala de este Congreso y también para anunciar lo que serán estos días de debates aquí en Venezuela. Asimismo, Luis, te cuento que son diferentes países los que están aquí representados, son más de 40 países, en total son 1.200 delegados y delegadas que vienen con sus experiencias ahí de los barrios, de las favelas, del pueblo, justamente la experiencia de la comunicación como una herramienta de construcción, una herramienta de soberanía y una herramienta muy importante en la lucha de nuestros pueblos en toda Latinoamérica y en el mundo. Además de Latinoamérica, también participan delegados que vienen de otras regiones justamente para debatir aquí en la capital venezolana, que es justamente este epicentro de la resistencia de los pueblos del mundo en este momento, ya que este foro, este congreso viene derivado justamente del Foro de São Paulo y que desde que ocurrió este Foro de São Paulo el pasado mes de julio aquí en Venezuela, ya son 8 actividades, diferentes actividades, y la comunicación es una de esas actividades que se realizan aquí en Caracas, Venezuela. Y desde ahí, además de los debates, también se esperan propuestas concretas, como por ejemplo la creación y el fortalecimiento de redes de comunicación, como también se escuchó en el día de hoy, justamente hablando por el ministro de Comunicación aquí de Venezuela, Ernesto Villegas, que también se espera, por ejemplo, la creación de una universidad o alguna facultad por parte de este campo para formar a estos corresponsales, para formar a esos comunicadores que están ahí en su batalla, con su arma principal, que es una cámara, un teléfono, es un papel que utilizan por medio de la comunicación esta herramienta para denunciar, por ejemplo, las masacres contra nuestros pueblos, la resistencia contra nuestros pueblos, resistencia de nuestros pueblos aquí en nuestra América. O sea que una universidad o alguna escuela para formar a estos miles de comunicadores que están en diferentes partes del mundo aquí y que están reunidos aquí ahora en Venezuela, Luis. Muchísimas gracias, André. Seguimos también muy de cerca todo este acontecimiento de este congreso, primer Congreso Internacional de Comunicación en Caracas. Hasta la próxima. Ahora, la periodista Erika Ortega Zanoja habló del silencio de los medios de comunicación transnacionales en connivencia con la derecha. Vamos a escuchar. Fue golpeado salvajemente y fue quemado vivo. Le quemaron el 75% de su cuerpo. No hubo un solo medio transnacional que reportara el vil asesinato de Orlando Figuera. No hubo uno. Lo dijo Hispan TV, lo dijo RT, lo dijo Sputnik, lo dijo Telesur y lo dijo Venezolana de Televisión y Xinhua. Más nadie. Y aquí en Venezuela había más de 50 medios de comunicación y no quisieron decirlo. ¿Por qué? Porque le tumbaba la tesis a la derecha venezolana de los supuestos mártires
de los manifestantes pacíficos de la llamada resistencia contra el gobierno de Maduro. ¿Qué reacciones se han dado en redes sociales sobre este primer congreso? Vamos a ver. ¿Qué dice el bloque central Tupamaro? Ahí lo tienen. Congreso Internacional de Comunicaciones permitirá fortalecer la palabra de vuelta por Chávez a los oprimidos del mundo y su constante batallar contra la mentira mediática imperial. En Venezuela, la revolución es creación. Tupamaro, comunicador. Vamos a ver más reacciones. Ana. Venezuela inicia Congreso Internacional de Comunicación, ahora hablan los pueblos. Urgencia de fortalecer y articular la respuesta comunicativa contra hegemónica y popular en un contexto de lucha regional. Vamos, Nuestra América. Hablemos ahora de otros temas que también son noticia para la jornada de este lunes. Sabrina Roth, desde Argentina. Cristina Fernández declaró casi 4 horas en la causa Vialidad. Denunció que es una construcción mediática en la que no importan las pruebas ni el derecho y que se enmarca en el lawfare y en la persecución contra gobiernos populares. Más información de nuestros corresponsales desde Cuba, Nayara Tardo. Las experiencias de comunicación política en América Latina será uno de los temas centrales del 10º Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y la Comunicación, el ICOM 2019, que inició hoy en la capital cubana. Información ahora desde Colombia con Hernán Tovar. La grave situación humanitaria que viene el municipio del Alto Baudó en Chocó, Colombia, ya había sido advertida por una alerta en el mes de septiembre por la Defensoría del Pueblo. Escuchemos. La Oficina de las Naciones Unidas en Colombia alerta sobre la grave crisis humanitaria que se vive en este momento en el municipio del Alto Baudó chocuano. Y es que allí hay presencia de varios grupos armados, disidencias de las FARC, grupos paramilitares y otra cantidad de grupos que en enfrentamientos con el ejército de Colombia han sido víctimas los pobladores de este sector. La Defensoría del Pueblo advierte que desde el 29 de septiembre se habían venido emitiendo alertas en relación a esta situación que ponía en riesgo tanto a comunidades negras como a comunidades indígenas. También la Defensoría del Pueblo aseguró que son más de 2.300 personas las que se encuentran confinadas por causa de estos enfrentamientos entre estos grupos. Alertan a las organizaciones, a las instituciones del Estado para que hagan presencia allí y den cuenta de la situación y logren que esta situación pueda disminuir. Se dice que alrededor de 2.500 personas se encuentran tanto en confinamiento como en desplazamiento y el Estado colombiano a través de sus instituciones no ha puesto atención a la situación de crisis humanitaria que vive este departamento. Momento de nuestro tema en desarrollo. Se genera en España. Hoy dio inicio la Cumbre Mundial de Clima tras su suspensión en Chile. La COP25 es el foro político más importante a nivel internacional para hacer frente a la emergencia climática. Al menos 50 jefes de Estado y de Gobierno, así como representantes de los principales organismos internacionales, están invitados a este encuentro que se realizará hasta el próximo 13 de diciembre. Vamos a ampliar la información de inmediato en el reporte de nuestro corresponsal Edu Marín. Desde Madrid, el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, han inaugurado esta conferencia de Naciones Unidas contra el cambio climático aquí en Madrid y han pedido a ambos líderes que una acción contra el cambio climático rápida para paliar los efectos de esta crisis. Pedro Sánchez ha pedido que esta acción sea lo más ágil posible y que llegue lo más lejos posible para desarrollar el Acuerdo de París firmado en 2015 y que entra en vigor el año que viene, en el año 2020, y que pretende transformar las economías mundiales hacia una descarbonización. Por su parte, Guterres ha alertado de las graves consecuencias que tendrán sobre el planeta si no cambiamos nuestro modelo económico, las consecuencias de ese cambio climático, sobre todo unas consecuencias que serán más graves en los países en vías de desarrollo. Se trata de una conferencia que durará hasta el 13 de diciembre aquí en Madrid, en la que han acudido hoy lunes en su jornada inaugural 50 jefes de Estado y se prevé que durante toda la conferencia acudan casi 200 países y más de 25.000 personas.
Gracias a Edu Marín por ese reporte. Y sobre este mismo tema, el presidente de Venezuela escribió el siguiente mensaje en su cuenta en Twitter. Vamos a ver. Salvemos la humanidad. Ese es mi mensaje para el mundo y en especial para los 196 países que se reúnen en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es impostergable un cambio de modelo que garantice la vida en nuestra Pachamama. COP25 Madrid. Y bien, durante este evento el vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, también alertó que el sistema capitalista ha generado una emergencia climática mundial. Creo que es el tiempo de llamar a las cosas por su nombre. Emergencia climática, catástrofe climática, opción de no futuro, que es la que enfrenta la humanidad en caso de que no se atienda lo que de manera mínima se estableció en los acuerdos de París. Resulta un contrasentido, resulta una barbaridad que los principales afectados por el efecto invernadero, por el exceso de emisión de gases, los principales afectados por el cambio climático son precisamente aquellos que menos responsables son de la emisión de gas. Son los habitantes de las pequeñas islas del Pacífico, los habitantes del Caribe Oriental, nuestras tribus ancestrales del Amazonas, que permanentemente son testigos y víctimas de la deforestación, de los incendios indiscriminados. Rodríguez también advirtió que el problema del cambio climático atenta contra la humanidad. Si no hacemos ahora, si no hacemos ya todos los pasos conducentes a reducir la emisión de gases invernaderos, a actuar de manera decidida para proteger a la humanidad y en última instancia a cambiar un sistema depredador que va a conducir a la destrucción del planeta, pues nos enfrentamos a la opción de no futuro. Y bien, antes de culminar, revisamos nuestra pregunta del día y sus respuestas. Justo cuando nuestra América vive un panorama convulso por la brutal injerencia del capitalismo, Venezuela es sede del primer Congreso Internacional de Comunicación Ahora Hablan los Pueblos. ¿Cómo podemos construir nuevos espacios informativos y romper el cerco hegemónico? Vamos a revisar dos de las respuestas de nuestros seguidores. Venezuela Hoy dice, desarrollando redes de comunicación e información independientes, entre otras medidas. Tenemos otra respuesta, vamos a ver, Edwin Rodríguez. En primer lugar, el reconocimiento y respeto de la autonomía informativa y comunicacional que surgen de los pueblos. No matizar las multidiversas expresiones en un solo mensaje oficial, porque el enemigo opera simbólicamente desde infinidades de caretas. Ahora hablan los pueblos, dice Edwin Rodríguez. Muchísimas gracias. Para culminar, los dejamos con nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Ahora le presentamos una colección presentada en Ecuador de más de 500 piezas prehispánicas repatriadas desde Alemania. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima.